todos, vamos a hacer un problema de cuarto de la ESO sobre resolución de triángulos, ¿de acuerdo? Nos piden que determinemos la altura de un poste AB, ¿vale? A partir de la distancia entre dos puntos M y N que tenemos, dice en el mismo plano horizontal que el punto B, que es la base del poste, o sea que todo el suelo es horizontal, de forma que sabemos que entre M y N hay 35 metros, que se lo han medido de alguna forma, y además se han medido los ángulos que forma el ángulo NMA, o sea, mirando desde M al punto N y luego al extremo A del poste, que nos da 70 grados, y el ángulo MNA, que nos da 50 grados. Y nos dicen además que luego determinamos también la distancia MB, es decir, nos piden esta distancia. Bien, pues aquí si vemos, del triángulo MNA, de este triángulo que vamos a pintar en rojo, ¿qué conocemos? Conocemos un lado, que es el lado MN, y conocemos los ángulos del extremo de ese lado, ¿no? Luego aquí ya directamente para resolver este triángulo, ¿por qué? Pues porque a mí lo que yo necesito calcular por un lado es este valor de h, ¿no? Este valor de h, que es la altura del poste, y este valor de distancia que me han pedido, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que para calcular tanto h como d, que vamos a poner que esto es d de B a M, pues voy a necesitar conocer este lado de aquí. ¿Por qué? Porque luego yo aquí voy a tener ya otro triángulo que lo vamos a pintar en azul, que es un triángulo rectángulo en B. El poste por aquí y este triángulo por aquí. Y con ese triángulo vamos a resolver luego ya todo lo que nos haga falta. Entonces, lo primero, para calcular el lado AM, vamos a aplicar el teorema del seno. Y el teorema del seno ¿qué nos dice? Pues nos dice que las distancias, o sea, la medida de los lados, es proporcional a los senos de los ángulos opuestos, ¿vale? Entonces, si yo en este triángulo aplico el teorema del seno, y a este ángulo que no lo tengo, no lo conozco de momento, le llamo el ángulo A, digo que la distancia MN, ¿no? MN es al seno del ángulo opuesto, que es A, como este lado, por ejemplo, el NA, ¿no? El lado NA es, ¿quién es el ángulo opuesto a NA? 70, ¿no? Pues es a seno de 70, como el lado MA, que es el que a mí me va a interesar calcular, es al seno de el ángulo opuesto, que es el ángulo opuesto a este lado, este de aquí, a seno de 50. Y entonces, de esa proporción, que esto es el teorema del seno, ¿vale? He aplicado a mi triángulo, ¿qué me interesa relacionar? Me interesa relacionar lo que conozco. De momento conozco MN. ¿El seno ya lo conozco? Pues el valor del ángulo A. No, pero yo sé que A, si me han dado los otros dos, yo sé que en un triángulo cualquiera, ¿cuánto suman los tres ángulos? Suman 180 grados. Es decir, que yo sé que A más B más C tiene que ser igual a 180 grados. En mi caso sería M más N más C igual a 180 grados, ¿no? Luego, como yo lo que quiero es C, de aquí despejo C, ¿no? Y C vale el 180, que se queda donde está, y estos dos que pasan restando, que sería menos M y menos N. Como están los dos restando, es lo mismo que si pusiese, sacando factor común al signo menos, M más N. Y sería lo mismo. Luego, en mi caso, ¿cuánto vale esto? Pues 180 menos 70 más 50, que son 120, ¿no? Todo esto vale 120, pues 180 menos 120 serían 60 grados. Luego C sería igual a 60 grados. Eso, aunque no me lo han dado, me lo están dando de forma oculta, ¿no? De forma indirecta. Eso lo tengo que calcular. Luego esto ya sabemos que son 60 grados. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez calculado el ángulo, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del seno.
Y digo, entonces yo aplico el teorema del seno cogiendo esta parte, ¿vale? Esa proporción, ¿y con cuál me interesa? Con MA, ¿no? Pues con esta, igualo las dos, ¿no? Igualando estas dos proporciones, ¿qué me va a quedar? Digo, MN, ¿cuánto vale MN? Bueno, lo voy a poner aquí. MN es al seno de A como MA es al seno de 50. Entonces, de aquí yo sé ya que MN son 35, ¿no? Digo, 35 es al seno de A, pero el seno de A lo hemos calculado que era seno de 60. No sé si antes le he llamado C, pero vamos, lo habéis entendido, ¿no? La demostración. Entonces, 35 es al seno de 60, como MA, que no lo conozco, es al seno de 50. De estas dos proporciones, de esta igualdad de proporciones, conozco otros datos menos uno, ¿no? Bueno, por lo de espejo. Y entonces, MA, ¿a quién va a ser igual? Pues seno de 50 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando a 35 por el seno de 50 grados dividido por el seno de 60 grados. Y ahora lo que tengo que hacer aquí solamente es operar. Digo, venga, pues 35 por el seno de 50 dividido por el seno de 60. Y eso me da 30,96, redondeando a dos decimales. 30,96 metros. Y ya tengo MA. Esto sería 30,96 metros. ¿Vale? Podría calcular NA, pero no me hace falta para nada, porque el problema lo que me pide es que calcule H y calcule la distancia. Y entonces yo ya tengo este dato que en el triángulo rectángulo este, seguro que me va a sacar de apuro. Vamos a verlo. Vamos ahora por el siguiente triángulo. El triángulo rectángulo que me forma el poste con la observación hecha desde ese punto al poste y su proyección en la base, es decir, en el triángulo, ¿cuál? MBA, donde el ángulo en B, ¿cuánto vale? Hemos dicho 90 grados, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Pues en ese triángulo, vamos a pintar aquí, esto es M, esto es A y esto es B. Este ángulo son 90 grados, hemos dicho. Esta distancia la hemos calculado, que son 30,96 metros. Esto H me lo piden y la distancia entre B y M también no la conozco. Pero en un triángulo rectángulo, y este ángulo sí lo dan, ¿no? Que este ángulo son 60 grados. En un triángulo rectángulo podemos aplicar las relaciones trigonométricas fundamentales, ¿no? Y yo sé que en este caso, por ejemplo, aquí ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto al ángulo que conozco, el ángulo que conozco es este, lo opuesto es este de aquí, ¿no? Sería H. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? O contiguo, que también se dice, el que está pegando al ángulo, que sería en este caso la distancia, ¿no? De B a M. ¿Y quién sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa sería MA, ¿no? Que es 30,96 metros, que ya lo hemos calculado. Bien, pues entonces lo que hay que hacer es aplicar las razones y digo, a ver, ¿qué razón liga? Esto sería el cateto opuesto. El cateto opuesto con la hipotenusa. Es la relación del seno. Entonces diríamos que seno del ángulo, que en este caso son 60 grados, tiene que ser igual al cateto opuesto, que es H, partido por la hipotenusa, que es 30,96. Pues de aquí despejamos H. Y H sería 30,96 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale entonces H? Operamos rápidamente. 60 grados por 30,96, el seno de 60 por 30,96 me da 26,81 metros. Redondeando. Luego ya hemos calculado la altura que me pedían. ¿Qué más me piden? La distancia. La distancia hemos dicho que era el cateto adyacente. ¿Qué relación liga el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues es el coseno, ¿vale? Entonces yo sé que el coseno, en este caso de 60 grados, será cateto adyacente, la distancia entre B y M,
partido por hipotenusa, que es 30,96. Luego de aquí la distancia entre B y M, ¿a quién va a ser igual? 30,96 que divide pasa multiplicando 30,96 por el coseno de 60. De donde la distancia, en definitiva, de B a M, ¿cuánto va a valer? Pues vamos a hacer aquí un momentito y serían 30,96 por el coseno de 60, serían 15,48 metros. Y con esto estaría resuelto el problema. Como veis, es muy sencillito si no sabemos bien cómo sacar un ángulo que nos falte un triángulo conociendo los otros dos, si no sabemos bien las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo y si no sabemos aplicar el teorema del seno o del coseno en el caso que nos hiciese falta dicho teorema. Así que leeros bien esos teoremas y repasar las razones trigonométricas. Y con eso tenéis los problemas de triángulos chupados. Venga, hasta el próximo vídeo.